Ok, muchas gracias a todos por autorizar la grabación de esta sesión. Vamos a dar inicio entonces esta noche, 25 de marzo, a la sesión que se tiene programada para la ficha 323-5979 de procesos logísticos, coordinación de procesos logísticos. Me presento, mi nombre es Marisela Mantilla Sánchez, soy instructora del SENA. Llevo ya 15 años, 16 años vinculada al SENA orientando pues todo lo que tiene que ver con la formación transversal y con el área también de talento humano. Soy psicóloga, profesional en psicología y tengo pues mi experiencia no solamente como instructora, sino también en la parte de gerencia de talento humano. Entonces la idea, chicos, bienvenidos a todos los que se pudieron conectar esta noche. Dimos una esperita pues de 5 minuticos para los que se van conectando, ¿cierto? Para que no nos interrumpamos de pronto en medio de la charla. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica o cómo vamos a hacer la sesión en esta noche? Voy a empezar dando una breve introducción o explicación del tema relacionado con las evidencias que deben presentar para esta actividad de proyecto, ¿sí? Recordemos que ya estamos en la actividad de proyecto número 4 en la fase de planeación. Entonces, la idea, el día de ayer, según el cronograma, se dio inicio a estas dos evidencias, pero pues hoy vamos a empezar como a explicar un poco la temática, en qué consiste. Recuerden que ustedes tienen todo el apoyo del material de estudio que se encuentra en plataforma, pueden estudiar material también adicional y la idea es que con la explicación, ¿cierto?, que se hace en la clase que tenemos hoy virtual, también podamos reforzar un poquito como los conceptos para que ustedes ya pues puedan ir como indagando un poco más. Adicional a la explicación un poco de la temática, al finalizar vamos a explicar cuáles son las evidencias, las dos evidencias que se deben entregar, cuáles son los criterios para evaluar estas evidencias, para que ustedes lo tengan en cuenta y las puedan presentar. ¿Listo? Entonces, feliz noche para todos. Espero que estén muy atenticos a todo lo que vamos a hablar hoy. Los que tienen la manito levantada ya la pueden bajar, por favor. Mientras yo estoy dando la explicación de la temática. Si de pronto deseamos hacer una intervención, pueden activar el micrófono porque si escriben en el chat, como yo estoy viendo es la presentación, entonces no voy a ver qué me escriben en el chat. Entonces, si de pronto desean hacer alguna intervención, activan el micrófono y me dicen, profe, quiero hablar algo o quiero agregar algo, ¿sí? La idea es que dejemos las intervenciones pues al final de la explicación de la temática, pero pues igual también, si desean intervenir en algo, lo pueden hacer. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dar inicio, voy a compartir pantalla y vamos a iniciar. Me confirman, por favor, si se está viendo. Bueno, espero que sí estén viendo ahí la pantalla, ¿cierto? Entonces, el tema que nos compete para estas dos evidencias está relacionado con todo lo que tiene que ver con la gestión del talento humano, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy es conocer un poquito, porque ustedes desde el proceso de coordinación de procesos logísticos de todo lo que tiene que ver con la empresa, también van a estar como muy empapados de este tema de talento humano que se hace desde el área de talento humano o de recursos humanos, como se conocen algunas empresas, y cómo podemos aportar desde el perfil que ustedes tienen como coordinadores de procesos logísticos, cómo pueden aportar a esta área de talento humano, ¿sí? Entonces, el objetivo es que hoy comprendamos por qué es tan importante ese talento o ese capital o ese recurso humano dentro de una organización, ¿sí? La organización o la empresa puede tener la mejor tecnología, puede tener las mejores herramientas, las mejores estrategias en venta, en mercado, en atención al cliente, pero si su talento humano o si las personas que hacen parte de la empresa no están bien capacitados, no fueron bien seleccionados según el perfil, ¿sí? No tienen la actitud, no tienen los conocimientos, no tienen las competencias, pues va a ser muy difícil o no hay como un ambiente de trabajo propicio para que ellos puedan desempeñar sus labores con ánimo, con motivación, ¿cierto? Con energía, con entrega. Entonces va a ser muy difícil que la empresa logre los objetivos
que se propone, ¿no? Porque el talento humano o el capital humano es fundamental, es como un motorcito que impulsa a la empresa. Entonces, como vemos aquí en la parte de abajo hay una frase que dice que el talento humano no es un recurso que se consume, ¿sí? Sino que es el engranaje central e inteligente que hace funcionar la organización, ¿sí? Entonces, miren que ese concepto que nos dan sobre lo que es el talento humano nos permite a nosotros aterrizar y comprender que los que hacemos parte de una organización, ¿sí? De cuando trabajamos en una empresa, yo soy parte de la organización del SENA. Entonces, cuando nosotros hacemos parte de una organización, tenemos que ser vistos y valorados como tal, ¿sí? Como parte fundamental de esa empresa y quién es que la hace funcionar, ¿no? Yo les decía ahora, pueden existir las mejores herramientas, puede haber mucha tecnología, puede haber muchos recursos económicos, pero si el talento humano, las personas que hacen parte de la organización no hacen bien su labor, no tienen ese sentido de pertenencia, pues va a ser muy difícil que logren que la empresa funcione como debe ser, ¿sí? Entonces de allí es donde nosotros partimos de la importancia, porque el talento humano es como unos pasos, ¿cierto? Entonces, desde el primer momento en donde yo defino cómo, cuando construyo mi empresa, cuando tengo mi empresa, cuáles son las personas que deben ser parte de mi organización. Y yo tengo claro qué quiero, qué tipo de personas quiero en mi empresa. Desde ahí ya se va definiendo hacia dónde va la empresa. ¿Listo? Entonces, entonces acá vemos lo que yo les hablaba, ¿no? Yo pongo esto como por aquí. Bueno, vámonos acá. Listo. Dentro de las empresas o dentro de las organizaciones hay muchos recursos, ¿sí? Dentro de lo que vemos acá o lo que nos muestra la diapositiva, pues hay recursos administrativos, ¿cierto? Tenemos recursos financieros, mercadológicos, físicos o materiales y hay muchos otros más recursos que la empresa puede tener. Estos son los principales, ¿sí? Podemos tener un direccionamiento, una planeación estratégica, bien misión, visión, todo muy estructurado dentro de la organización. Podemos tener un buen capital, ¿cierto? Y contar con todo lo necesario económicamente para poder responder por las demandas, demandas del mercado, lo que nos solicitan los clientes, ¿sí? Tener muy buenas estrategias de canales de comunicación, tecnológicos, que yo pueda decir, uy, no, yo voy a poder llegar a todas partes del país, del mundo, con estos medios de comunicación que tengo, ¿sí? Tener una buena infraestructura, suministros, insumos, bodegas, la planta, pues, de mi empresa puede ser excelente, pero si la parte central, que es la más fundamental, y es el recurso humano o las personas que hacen parte de esa empresa, no están alineadas con todo lo que yo quiero lograr en la empresa, ¿sí? O no cumplen con el perfil de lo que yo quiero, sino que contrato a alguien por conveniencia o porque es que me recomendaron que lo contratara, pero la persona no cumple con los requisitos de lo que yo necesito, pues va a ser muy difícil que pueda este engranaje que está alrededor funcionar bien, ¿sí? Por eso es tan importante que a ese recurso humano le demos la importancia que se merece, ¿sí? Años atrás, yo antes de empezar a trabajar con el SENA, trabajaba en selección de personal. Entonces hacía todos los procesos de selección de personal de las empresas, trabajé en varias empresas, en una de ellas manejé todo lo que tiene que ver con el talento humano, pero siempre enfocada a la parte de selección de personal, ¿sí? Y tristemente hay empresas que no le dan la importancia que es a ese proceso de selección de personal y simplemente contratan gente porque se lo recomendaron, porque, bueno, no tengo a quién más, entonces este es como de la familia, metámoslo ahí a ver mientras tanto, que aprenda, ¿sí? Entonces, no nos detenemos a mirar que la empresa en esa parte del talento humano requiere estructurarse muy bien, ¿sí? Definir realmente qué es lo que yo necesito para que funcione como debe ser. Y mire que lo dice, es el cerebro, ¿cierto? El cerebro que dinamiza la organización, porque la empresa no, una máquina no puede funcionar sola, ¿sí? Una estrategia de mercado no funciona sola. ¿Quién la pone a funcionar? Las personas que hacen parte de esa organización. De ahí la importancia de que nosotros comprendamos por
que el talento humano debe ser visto, ¿sí? Con lupa, con detalle. No puede haber un proceso de selección a la ligera, a la loca, sino que debe ser algo, algo detallado, detenido, muy cauteloso y tomar las medidas que se deben tomar para poder hacer el proceso y garantizar que las personas que hacen parte de la organización pues sean las personas idóneas, ¿no? Adecuadas o correctas para ocupar ese cargo que nosotros necesitamos o esos cargos dentro de la organización. Bueno, de acá. Dentro de todo este proceso, no sé, aquí no hay nada. Bueno, dentro de todo el direccionamiento y la gestión que se da en el área de talento humano, ahora se habla de las competencias, ¿sí? ¿Qué son las competencias? Las competencias están relacionadas con esas habilidades, esos talentos, los conocimientos que debe tener la persona que hace parte de la organización para desempeñar el rol o el cargo que yo necesito, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de direccionamiento y gestión por competencias, es que dentro del área de talento humano se tenga claridad, ¿cierto? Haya una claridad frente a ese cargo o esos cargos que hay, que yo necesito en mi organización para que funcione bien, sean niveles altos, medios, intermedios, ¿cierto? Pero que yo tenga muy, muy claro cuál es esa estructura y esa organización que yo necesito y cuáles son las competencias que ellos deben tener. Cuando hablamos de esas competencias, son no solamente los conocimientos, el estudio, sino las habilidades que esa persona o que esas personas deben tener para ocupar bien ese cargo. Entonces nos dice que la gestión o el direccionamiento por competencias es una herramienta que es muy valiosa, ¿cierto? Porque nos va a permitir identificar esas características, los conocimientos, la experiencia que tienen esas personas que yo necesito para poder cumplir con su rol específico. No es el mismo, las mismas competencias que necesito para una persona que trabaja como secretaria, ¿cierto? O la persona que necesito en atención y servicio al cliente, ¿sí? Pueden tener algunas cosas similares, pero van a estar enfocadas a cosas diferentes, entonces debo tener muy claro que son características únicas y específicas según ese cargo, ¿sí? Entonces, ahí la empresa parte como de lo global, ¿cierto? De todo lo que la empresa quiere lograr y se va a detener a mirar a ese individuo en particular según el rol o el cargo que yo necesito dentro de la organización. Y pasa como hay unos pilares que son claves en ese proceso de las competencias o el perfil por competencias. El primero es atraer, ¿cierto? Y entender que para yo poder tener personas dentro de mi organización, lo que debo hacer es primero capturar o llamar la atención, ¿cierto? Hay personas que de pronto dicen, uy, a mí me encantaría trabajar en X empresa, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos gustaría? Porque tiene unas características específicas esa empresa, porque aseguran a todo su personal, porque los contratos son fijos, son estables. Entonces, hay que mirar dentro de eso, de ese llamado que se hace cuando voy a vincular personas a mi organización, qué cosas hago para que la otra persona diga, uff, sí, quiero estar en esa empresa, qué garantías me pueden dar, ¿sí? Entonces, en el reclutamiento y en la selección del personal, ahí se deben tener en cuenta muchos detalles, ¿cierto? Para poder escoger esos perfiles específicos y no que cualquiera haga parte de la organización, sino que si realmente sean personas detalladas, puntuales, que van a ser parte de esa organización, pero cómo las engancho, ¿cierto? Porque cuando a veces hemos escuchado que dicen, no, esta persona está sobreperfilada, tiene muchos estudios, tiene maestrías, tiene especializaciones. No, 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 y yo acá lo necesito para desempeñar un cargo de pronto como administrador, pero el sueldo no es muy bueno y tiene muchos estudios. Entonces, hay que ser muy congruentes, ¿cierto? Con el cargo que ofrezco y todas esas características que envuelven el cargo, las garantías laborales, ¿sí? Las compensaciones en la parte salarial, bueno, y todo lo que la persona de pronto, si uno dice, bueno, está sobreperfilada, pero realmente, ¿qué busco yo para mi empresa? No es lo mismo un administrador o un gerente de una multinacional, ¿cierto? A un gerente o administrador de una mi pyme es una pequeña empresa, una mediana empresa. Entonces, las características pueden variar y ahí es donde yo debo tener muy claro
cómo debo enfocar esos perfiles, ¿sí? El segundo pilar es desarrollar, ¿ya? Después de yo ya tener, reclutar y seleccionar, ¿cierto? A las personas que quiero que hagan parte de mi empresa, ya seleccioné y dije, estos son los mejores que van a ser parte de mi organización. Ya los tengo acá contratados, con todas las garantías, ¿sí? ¿Qué debo empezar a hacer? A potencializar, ¿cierto? Esas personas que ya hacen parte de mi organización. Entonces, aquí estamos hablando de hacer planes de carrera, planes de sucesión. Entonces, yo ya en mi empresa tengo unas personas que están a punto de pensionarse. Bueno, voy a empezar a mirar dentro de mi organización quién puede llegar a suplir a esa persona que ya se pensiona o que se va. Entonces, empecemos a prepararlo desde ahora, ¿cierto? Entonces, tengo a Pepito que entró como auxiliar contable. Y es el auxiliar, lleva 15 años siendo el auxiliar del contador de la empresa. El contador ya se va a pensionar, pero durante todo este tiempo que lo tuve en la empresa, empecé a motivar a Pepito para decirle, Pepito, mira, a ti te gusta contabilidad, entonces empieza a estudiar una carrera relacionada con eso. Estudia, capacítate. Si hay acá hay una vacante al interior de la empresa, pues tú te puedes postular y puedes llegar a ocupar ese cargo. Entonces, mire que ese es pensar en las habilidades y potencializar esas capacidades que tienen nuestros trabajadores, ¿sí? Ya dentro de la organización para que ellos logren desarrollarse, crecer, avanzar, ¿sí? Y el último pilar es retener, ¿sí? Tratar de que las personas que están dentro de nuestra organización, el área de talento humano, no solamente se encarga de contratar, que firmen contrato, paguémosle cada mes, sino también se trata de motivar, generar esa identidad, ese sentido de pertenencia con ese cargo que están desempeñando, ¿no? Entonces, que el empleado se sienta tan a gusto en el trabajo que está haciendo o en la labor que está desempeñando, que ni siquiera se le pase por la mente o tenga la idea de decir, pues voy a renunciar, sino al contrario, no, esta es una empresa que me motiva, este cargo que yo desempeño me identifico porque definitivamente desde el mismo momento en que se hizo la selección de personal, vieron mis capacidades, mis talentos y este es el cargo que yo estoy desempeñando porque lo hago porque quiero. Entonces, miren que son varios elementos que hacen parte de ese perfil de competencias y que nos garantiza que la empresa tenga un buen funcionamiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo una empresa en donde las personas que hacen parte de ella duren mucho tiempo, los potencializo para que ellos estudien, para que ellos tengan ese sentido de pertenencia, que estén contentos, felices en el trabajo, en lo que están haciendo, pues son personas que me van a rendir, que van a dar buenos resultados, ¿sí? Pero si al contrario se aburren, pues ¿qué va a pasar? Renuncian, se van, o yo los echo, ¿cierto? Se van, rotan mucho y eso hace que la empresa, los resultados no sean los mejores, ¿sí? No es lo mismo una empresa con trabajadores que llevan mucho tiempo y que conocen su empresa, aman su empresa, a personas que cada mes lo están cambiando. Entonces llega el cliente y dice, otra vez cambiaron a fulanito de acá, ya no estaba el que por tanto tiempo nos atendió. ¿Cómo así? Entonces eso hace que la empresa, incluso la imagen no sea muy buena y los procesos se estanquen, ¿sí? Porque cada mes, cada 3 meses, yo explicándole a una persona cómo hacer el proceso, pues va a ser muy, muy complicado, ¿cierto? Bueno, sigamos por acá. Bienvenidos los que han llegado. Bueno, entonces acá. En la parte de selección de personal, yo se los decía que es algo a lo cual debemos mirar con lupa, ¿cierto? O sea, es algo detallado, un proceso de selección no se puede hacer a la carrera, no se puede pasar así como por alto, revisar una hoja de vida, mirar muy bien todo el perfil que tiene, que necesito, sino que hay que hacerlo, mejor dicho, muy minucioso y tratar de hacer el proceso de manera muy detallada y muy, muy planeada, ¿sí? Entonces, para poder hacer un adecuado proceso de selección de personal, pues hay unas fases que yo debo cumplir y en la medida en que cumpla cada una de estas fases, pues voy a garantizar, ¿sí? Que la empresa tenga un personal que haya sido seleccionado de una manera adecuada, correcta y profesional, ética, transparente, ¿cierto? Sin ningún inconveniente y que el personal que se vincule sea el idóneo para el cargo que yo necesito. Entonces, para poder hacer ese proceso de selección, lo primero,
¿cierto? Que yo debo tener o que debo hacer estando en el área de talento humano es tener muy claro el perfil, ¿sí? ¿Cuáles son esos requisitos de ese cargo? Que necesito em, una persona encargada, un de asistente administrativo. ¿Qué perfil debe tener ese asistente administrativo? ¿Qué estudios debe tener? ¿Qué experiencia debe tener? ¿Necesito que tenga experiencia o no necesito que tenga experiencia porque aquí yo lo capacito y le enseño y le muestro, ¿sí? ¿Qué edades, digamos, aunque las edades no se pueden publicar cuando nosotros hacemos el proceso de reclutamiento y decir, bueno, de tal edad a tal edad, eso la ley lo prohíbe, pero sí puedo tener como unos rangos de selección, ¿sí? Y yo decir, bueno, quiero personas de tal edad, jóvenes, o quiero personas maduras, con experiencia, ¿sí? Y empezar como a definir cuáles son esas características de este cargo, qué competencias, qué habilidades debe tener esa persona. Debe ser una persona empática, debe ser una persona que trabaje en equipo, que tenga buena atención y servicio al cliente. Entonces yo, para poder eh, saber a quién voy a contratar, pues lo primero es tener muy definido ese perfil de ese cargo, ¿cierto? ¿Cuáles serían los requisitos? Más adelante vamos a ver una plantilla, porque con base en esto es que ustedes van a desarrollar la primera evidencia y es organizar esos perfiles del cargo del área de logística, ¿sí? ¿Cuáles son los cargos que yo necesito? Que necesito a la persona encargada de montacarga, que necesito al asistente o al auxiliar de logística, que necesito el coordinador logístico. Bueno, ¿qué necesito yo, sí, para poder tener en funcionamiento mi empresa? Pero cuáles son las características que debe tener cada uno. Y se los decía ahora, no es lo mismo, ¿cierto? El que va a ser un asistente al que va a ser el operario. No es lo mismo el coordinador que un asistente o que un operario, ¿sí? Cada cargo tiene unas responsabilidades incluso diferentes, específicas, y no puedo pretender que si yo estoy buscando un auxiliar o un operario, tenga las características del coordinador, ¿cierto? Entonces son cargos diferentes. Incluso los niveles de responsabilidad son diferentes. Lo segundo, la segunda fase es el proceso de preselección, ¿cierto? Que es hacer la convocatoria, empezar a buscar cuáles serían los posibles postulantes, empezar con entrevistas iniciales. Apenas aquí vamos a empezar a hacer como ese reclutamiento de cuáles son las hojas de vida, dónde puedo publicar esa convocatoria, qué empresas o agencias temporales me pueden servir para yo recaudar hojas de vida. ¿Cómo puedo hacer para poder hacer ese proceso de preselección teniendo muy en cuenta cuáles son las características del cargo o de los cargos que voy a seleccionar? En la fase 3 ya empiezo, ¿cierto? Previo a esa preselección y decir, bueno, de estas 50 hojas de vida que revisé, 10 cumplen. 10 tienen como esas cualidades, esas características, simplemente la hoja de vida o entrevisté a algunos y vi que están disponibles, porque bueno, ahí les cuento que a veces en los procesos de selección, uno entre el reclutamiento y la selección como tal, pueden pasar muchas cosas. De 10 hojas de vida que usted seleccionó, entonces usted empieza a llamar. No, ya estoy trabajando. No, estoy fuera del país. No, en este momento no me interesa porque estoy pendiente de otro trabajo. Y de las 10 terminan quedando 7, 5 y se le empieza pues como, ¿sí? Entonces la recomendación siempre es que sea un grupo grande, ya cuando usted los empiece a llamar, tener asegurados cuántos candidatos, ¿sí? Porque por un cargo que yo voy a contratar, pues la idea es tener entre 5 y 10 personas solamente para una vacante. O sea, que yo tenga de dónde escoger, porque pues si solamente hay dos o solamente hay uno, ¿qué voy a poder escoger? ¿Sí? Entonces la idea es que sean varias personas. Y en el proceso de selección y de evaluación, pues ya empezamos a hacer un filtro más profundo y más detallado, ¿cierto? Ya no es solo una entrevista, se pueden aplicar pruebas psicotécnicas, se puede hacer un estudio ya más detallado del perfil, llamar a hacer la verificación laboral, que si la persona cumple con esa experiencia que yo le pedí, esa experiencia laboral, entonces tengo que llamar a la empresa, verificar que sí realmente las cartas laborales que presentó son verdaderas, son válidas, ¿sí? Preguntar cuál fue el desempeño de esa persona. En algunas empresas incluso se verifica em,
con las instituciones donde estudiaron, se verifica que el acta de grado que la persona presentó sea veraz, ¿sí? Sea auténtica, porque hay muchos casos en donde la gente falsifica cartas laborales, falsifica estudios. Entonces, este proceso debe ser muy detallado y muy minucioso. Bueno, y en la fase 4, pues ya después de haber hecho el proceso de selección, ¿cierto? Aplicación de pruebas, evaluar, corroborar lo que se ve en la entrevista con los resultados de las pruebas psicotécnicas, casi siempre pues están muy relacionadas y lo que se ve en la entrevista, pues lo que hace la prueba psicotécnica es corroborar si la persona cumple o no con esos perfiles. Las pruebas psicotécnicas varían dependiendo del perfil del cargo, ¿cierto? Hay pruebas de personalidad, hay pruebas específicas vocacionales. Entonces, por ejemplo, si necesito a alguien en el área comercial, pues hay unas pruebas específicas para el área comercial. Si necesito a alguien que sea en la parte logística, pues hay unas pruebas específicas para el área de logística o pruebas de conocimiento también, ¿cierto? Si necesito a alguien que sea en el área contable. Entonces le puedo aplicar una prueba de conocimiento del área contable muy específica para saber si la persona cumple, conoce y sabe de esto, ¿sí? Entonces ya una vez que haya seleccionado a esas personas, pues en la fase 4 lo que hacemos es ya mostrarle a nuestros jefes, a los directivos, los candidatos que han sido elegidos para tomar ya la decisión final, ¿sí? Y contratarlos, pasar al proceso de contratación, de vinculación, determinar si van a tener un periodo de prueba, por cuánto tiempo va a ser ese periodo de prueba y ya, o cómo se va a contratar, si se va a contratar por una agencia de empleo temporal o si va a ser contratado por un tercero y después de ese periodo de prueba ya pasa a ser contratado directamente por la empresa o cómo va a ser la contratación. Y pues en la última fase es el seguimiento, ¿cierto? Que se le va a hacer a esa persona porque es una persona nueva que llega a nuestra organización. Entonces hay que capacitarla, hay que entrenarla, hay que decirle así ellos tengan, la persona tenga el conocimiento del cargo, ¿cierto? Específicamente en esta empresa no va a ser lo mismo que la que trabajó, lo que desempeñó en la otra empresa, entonces hay que empaparlo de nuestra misión, de nuestra visión, de todo lo que se hace en la empresa para que él se vaya adaptando y pueda cumplir, ¿sí? Entonces se le debe hacer un seguimiento y por eso por lo general se hacen periodos de prueba. Los periodos de prueba pueden variar dependiendo de la empresa entre un mes, 3 meses, hasta 6 meses puede ser un periodo de prueba. ¿Listo? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien? Ya casi terminamos. Ok, perfecto. Acá hay un ejemplo, este es solamente un ejemplo de cómo puede ser un perfil de un cargo. En el material de estudio ustedes van a encontrar otros ejemplos. Existen muchos formatos, por así decirlo, y la misma empresa incluso puede crear su propio formato. ¿Qué debe contener? Que sí es importante que lo contenga el perfil de ese cargo. Debe contener el nombre del cargo, ¿cierto? El departamento al que pertenece, la descripción de las funciones que él debe desempeñar pueden ser varias, ¿cierto? ¿Qué es lo que él va a hacer? ¿Cuáles son los requisitos académicos que necesito que esa persona haya estudiado? ¿M? ¿Qué experiencia debe tener según el cargo que yo necesito? ¿Y cuáles serían las competencias claves o a veces se les llama competencias de conocimiento o competencias transversales, ¿no? Se dividen en diferentes rangos, pero aquí nos hablan solamente de las claves, como que necesito que esa persona sepa en conocimiento o qué habilidades deba tener en cuanto a la parte social, ¿sí? Entonces, miren que depende de ese cargo, ¿no? Entonces, en este ejemplo que nos dan es un jefe de logística, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de un jefe, pues es un cargo ya, ¿cierto? En un nivel más alto, es una persona que debe tener un estudio, que va a tener dentro de sus funciones niveles de responsabilidad. Acá solamente describen una función, pero pueden ser varias funciones las que se describan en ese perfil. Entonces, por ejemplo, un jefe de logística debe planificar, ¿sí? Miren que los descriptores de esas funciones son muy diferentes a los que va a hacer, por ejemplo, el que es operario. El operario simplemente es ejecutar, ¿cierto? Con la tarea que debe hacer, de manejar la máquina o de hacer el corte, bueno, ¿cierto? Pero en este caso, el que es jefe, el coordinador, el gerente, ya tiene que ir un poco más allá de planear, de
de hacer todo el proceso de análisis, de ejecución, bueno, de evaluación, todo esto porque pues su perfil así lo exige. Entonces no puede ser una persona con un técnico, no puede ser una persona solo con un bachiller, tiene que ser una persona con un estudio profesional, incluso acá podemos determinar si se requiere especializaciones, bueno, lo que se requiera según el cargo, qué experiencia debe tener, ¿cierto? Si yo necesito un jefe de logística, pues yo no le puedo poner de experiencia cero, acá le enseño, no, necesito una persona que realmente sepa, haya trabajado en otras empresas, que haya desempeñado ese rol de jefe, ¿sí? Y que pueda ejecutar el trabajo como yo deseo que lo ejecute. Entonces es la misma empresa a su interior la que determina cuáles son esas características del perfil, ¿sí? Como les decía, este es un ejemplo de un formato, pero nosotros lo podemos hacer en la empresa como lo queramos. Hay unos que ya están definidos como algunos formaticos, cada uno lo puede mirar. Dentro de las competencias, pues lo que yo les decía, ¿qué conocimientos debe tener? Ah, bueno, debe saber sobre administración de inventarios, debe tener conocimientos sobre relaciones humanas, liderazgo, cómo es jefe, cómo trabajar con las personas, cómo liderarlas, cómo trabajar en equipo, ¿sí? Conocimientos básicos en el manejo de inventarios, en administración de recursos. Bueno, ¿qué debe saber esa persona para yo poder decir, bueno, es hábil en esto? Y cuando aplico la prueba, las pruebas psicotécnicas o cuando hago la entrevista de trabajo, pues este perfil que tengo acá es el que me va a servir para poder orientar las preguntas, ¿cierto? Durante la entrevista o para escoger cuáles son las pruebas que le debo aplicar, las pruebas psicotécnicas, para que me arrojen los resultados de si la persona cumple o no con estas competencias. ¿Esto? Bueno. Y ya creo que este es por último, bueno, ya estamos a punto de terminar. Acá hay una escalera que nos habla un poco del desarrollo. Yo corro para aquí. Del desarrollo corporativo, ¿cierto? El desarrollo que se da dentro de la organización. Y nos dice que hay como unos peldaños dentro de la organización que yo debo tener en cuenta, como unas escaleritas que nos van llevando a poder llegar a que la empresa tenga un buen desarrollo, ¿sí? Y todo relacionado con este proceso de selección. Como ya tengo las personas vinculadas, ya supe, hice todo el proceso de selección adecuado, bien, ya los vinculé, ya están en mi empresa, lo primero que debo hacer es entrenarlos, ¿cierto? Entonces, yo como nuevo en una empresa no llegan y me dicen, vea, allá está su oficina, mire a ver, ahí están las herramientas, ahí mire a ver, usted ya sabe cómo es que se hace lo de jefe logístico, entonces vaya, hágalo como pueda. No, lo ideal es que esa persona tenga una inducción, ¿cierto? Se le explique sobre la empresa, cuáles son las funciones, se le dé a conocer incluso la infraestructura de la empresa, los compañeros, y que esa persona tenga ese entrenamiento, ¿cierto? Para poder empezar a hacer el trabajo como debe ser. Segundo, se le debe capacitar, ¿no? Porque los procesos que desempeñaba en una empresa no realmente no necesariamente son los mismos que va a hacer en esta. Entonces, sí hay que capacitarlo frente a seguridad y salud en el trabajo, si hay que capacitarlo sobre algún programa que maneja, un sistema operativo que maneja la empresa, pues hay que capacitarlo frente a esto. Se debe identificar qué motivaciones tiene ese trabajador para yo poder desarrollar o potencializar. Entonces, a él le gusta esto, ofrecerle cosas que lo motiven, ¿cierto? Para él seguir haciendo su trabajo de una manera correcta y adecuada. Y por último, pensar que todo esto que yo hago con mi trabajador, de motivarlo, de capacitarlo, de entrenarlo, pues va a hacer que él tenga ese querer hacer su trabajo y esté proyectándose, ¿cierto? Hacia ese futuro, no solo de él, sino pensando en beneficio de la empresa. Entonces él va a estar, ese trabajador va a estar tan conectado con la empresa que va a decir, aporto, ¿cierto? Cumplo con las metas, no solo por cumplir ni porque me paguen, sino porque realmente sé que mi función es clave y es importante dentro de esta organización para lograr los objetivos que nos van a beneficiar a quién, a todos en la empresa. Bueno, otro punto muy importante, yo ya este creo que sí es el último, sí, este es el último. Dentro del proceso de talento humano hay algo y es listo. Ya contraté, ya hice mi proceso de selección, ¿cierto? Contraté a las personas, las tengo motivaditas, ya hacen parte
como una adquisición, ¿cierto? Que yo ya tengo en mi empresa. Cuando yo contrato a las personas, debo verlas como algo, como una reliquia, ¿cierto? Los adquirí, los tengo acá, los voy a consentir, los voy a tener muy bien consentiditos para que duren en la empresa. Lamentablemente hay organizaciones que no piensan así con sus trabajadores, sino como, ay, que cumpla, que haga, si no cumple, pues lo he hecho y ya, ¿cierto? No. Debo ver, debo tener una visión de que esa persona que adquirí con con tanto detalle, con tanta minucia, que cumple con ese perfil que yo quiero, pues debo tenerlo con bien, ¿cierto? Contento, motivado y empezar a evaluar cómo es el desempeño de esa persona, porque es que la empresa invierte, ¿cierto? En esa persona. Entonces, por eso nos habla del retorno de esa inversión. Entonces, yo tengo que empezar a evaluar su desempeño y empezar a mirar cómo después de todo lo que yo invierto en esta persona para que haga bien su trabajo, realmente sí lo está haciendo. Entonces, la evaluación de desempeño lo que hace es como revisar, ¿cierto? Que esas personas realmente estén cumpliendo con lo que la empresa está determinando y lo que la empresa ha invertido en ellos. Entonces, para yo poder hacer un adecuado desempeño de una evaluación de desempeño adecuada de ellos, qué debo tener en cuenta? Establecer cuáles son los criterios de evaluación. Entonces, según el perfil, mirar qué criterios debo tener en cuenta para poder evaluarlo. Tengo que decirle a mi empleado, bueno, ya llevas 6 meses acá en la empresa, quiero evaluar cómo ha sido tu desempeño, quiero conocer cómo te has sentido, cómo has hecho tu trabajo y empezar a hacer todo Hay diferentes técnicas para poder evaluar el desempeño, así como hay técnicas de selección de personal, también lo hay. Hay unos test que están definidos, pero lo más importante es esa comunicación directa con nuestro empleado, con nuestro trabajador, ¿sí? Hacer la evaluación, comunicarle que más que una evaluación para medir si está cumpliendo o no está cumpliendo, es para mirar qué tan a gusto él está en nuestra empresa, cómo se ha sentido, ¿sí? Si realmente se siente bien, si realmente está satisfecho y mirar, porque si una persona está contenta y satisfecha en su trabajo, pues ¿cómo va a ser el desempeño? Bueno, ¿cierto? Y si vemos que algo no está pasando, entonces mira, dime, ¿qué podemos estar fallando? ¿O qué crees tú que necesitas para mejorar? ¿En qué podemos mejorar, ¿cierto? Al hacer la evaluación, se determinan los resultados y mirar, bueno, ¿qué está pasando? Retroalimentamos y decimos, bueno, mira, hemos notado que en esto vas bien, en esto hay que mejorar y se determinan por último unos planes de mejoramiento o reconocimiento, ¿sí? Si la persona tiene un buen desempeño, pues lo que se hace es felicitarle, decirle, nos parece excelente cómo vas bien, queremos reconocer tu trabajo. Y si hay que mejorar en algo, pues mira, hay que mejorar de pronto en esto que estás fallando, qué podemos hacer para que lo mejoremos. Y siempre que el trabajo se vea, ¿cierto? En esa evaluación de desempeño, un trabajo que es no solamente del trabajador y como, uy, la están barrando, lo hizo mal, lo voy a echar, sino, mira, podemos estar fallando en esto, pero siempre incluyendo, ¿cierto? La empresa con el trabajador, porque lo que les decía al principio, el capital humano es el más importante dentro de la empresa. Entonces yo debo ver desde el proceso de selección hasta la evaluación de desempeño como una cadenita, ¿cierto? Que va unida y que va a permitir que el empleado esté contento y pues que los resultados de la empresa sean los mejores. ¿Listo? Bueno, hasta aquí vamos con la parte de... ¿Cómo vuelvo acá? Ok. Con la explicación de la temática, ¿listo? No sé si de pronto hayan dudas hasta el momento, alguien quiera de pronto compartir algo que le haya llamado la atención de lo que vimos directamente de talento humano, quieran escribir algo ahí también en el chat, lo pueden hacer. Hola, Fran, sí, buenas noches. hola Fran. Eh, yo pienso que últimamente muchas empresas, usted tiene el perfil, le va bien en las pruebas, pero digamos lo que te mandan polígrafo. Entonces, digamos que hay algo que muchas personas no, no pasan polígrafo como prueba de último. Y es como una realidad de que muchas empresas ya prefieren ese, incluso que hacer visita domiciliaria.
Ujú. Bueno, lo que nos dice Fran es muy importante, ¿cierto? No todas las empresas utilizan esta parte de polígrafo. En una de las empresas que yo trabajé, que es una multinacional de vigilancia, ellos hacían estos procesos de prueba polígrafa, pero no solo esa prueba, sino que se hacía todo el proceso completo, desde el reclutamiento de las hojas de vida, revisión de hojas de vida, entrevista, pruebas psicotécnicas. Y dentro de las pruebas estaba la del polígrafo, no solo hacer polígrafo, porque realmente sí, la prueba del polígrafo te va a determinar algo, pero es como si la persona llegara y solo le hacemos la prueba psicotécnica. O sea, como psicóloga se los digo, o sea, yo tengo que mirar al candidato, hablar con él cuando se le aplica la prueba, me corrobora mucho de lo que yo ya observé en esa persona, ¿sí? Porque desde el mismo momento en que la persona llega, habla, se expresa, se sienta, mueve sus manos, todo me está hablando de quién es él. Y lo que hacen las pruebas es corroborar lo que ya se observó o mirar si hay algo más profundo. Y la prueba de polígrafo sola en sí va a determinar algunas cosas, ¿cierto? Además que la prueba, hay empresas, por ejemplo, las empresas de vigilancia o las empresas mm, que entidades financieras manejan mucho esto por los recursos y por las cosas que ellos tienen. Entonces se curan mucho en salud de pronto de contratar personas que tengan antecedentes penales, antecedentes judiciales, que hayan pertenecido a grupos delictivos o consumo de sustancias. Entonces en el polígrafo miran un poco más a profundidad estas preguntas para determinar si la persona está mintiendo o no. Entonces eso de las pruebas, solo hacer la prueba de polígrafo realmente pues no es aconsejable. Y lo que tú dices, pues hay empresas que lo están haciendo, además que eso tiene un costo, ¿no? Porque son bastante costositas las pruebas, pero solo hacer la prueba no es garantía, ¿cierto? No lo garantiza. Bueno, no sé de pronto quién más nos quiera compartir algo. Gracias, Fran, por el aporte. Bueno, nos queda claro un poquito el concepto y la importancia de lo que es el área de talento humano en una organización, ¿cierto? Que es fundamental, es una de las más importantes. Bueno, les voy a compartir entonces, espérenme un segundo acá. Ingreso a plataforma. Buenas noches, profesora. Quería hacer una sugerencia respecto al tema de la clase. Sí, Carlos, claro, bien pueda. Eh, Mi punto de vista, lo único que tengo es que caso que se están viendo últimamente en las empresas y principalmente en Colombia, de que uno puede estudiar, estar preparado, muchas carreras, muchos cursos y lleva la hoja de vida a la empresa. Resulta que la otra persona que no está tan capacitada como uno, con el conocimiento, la experiencia, y por decirlo así como se está viviendo actualmente, como dice uno, la palanca. Tiene la palanca allá adentro. Y como uno no la tiene, pues deciden contratar a que ya está recomendado a uno que tiene las capacitaciones para hacer ese cargo. Ujú. Así es, Carlos Arturo. Es una triste realidad, pero se da en muchas empresas, ya sea palanca política o por influencia, ¿cierto? Conocido. Y tristemente se demerita al que realmente tiene el conocimiento, tiene las capacidades y simplemente contratan a otra persona que no lo cumple, pero como viene recomendado, ¿sí? Es una realidad muy triste, pero o sea, pero también hay que tener en cuenta que hay empresas que sí hacen el proceso como debe ser. O sea, hay empresas, a pesar de que algunas no lo cumplen, pero hay empresas que sí son muy minuciosas en hacer todo el proceso de selección, en aplicar pruebas, bueno, en hacer, entonces que eso no nos desmotive de pronto a decir, no, este panorama está muy aterrador porque hay empresas que sí lo hacen, ¿cierto? Bueno, les voy a compartir entonces acá pantalla para que miremos, ¿cierto? Estamos hablando de la ficha 323-59-79. Vamos a mirar acá qué es lo que tenemos que presentar para para estas dos evidencias. Son dos evidencias
Bueno, mientras nos carga, ya. Entonces, bueno, recordemos entonces que ya estamos en la fase 2 de planeación, actividad de proyecto número 4. El material que debemos leer para poder desarrollar estas dos evidencias se llama Dirigir el talento humano. Este es el material que debemos leer. También tener en cuenta lo que hablamos hoy. Recuerden que podemos acceder a él por medio de PDF o como recurso educativo, ¿cierto? Que lo vamos viendo de manera interactiva. Entonces acá nos habla de los conceptos generales del talento humano, que es la gestión del talento humano, ya más detallado de lo que yo les hablé, el talento humano en la gestión logística específicamente, cómo es la evaluación o el plan de mejoramiento del talento humano. Y bueno, hay unas actividades ahí didácticas que ustedes las pueden desarrollar, pero pues que no se piden para la evidencia. ¿Listo? Pero recuerden que acá lo tenemos en PDF o lo podemos mirar directamente en la web. Retornamos acá. Bueno, son dos evidencias que vamos a presentar. Entonces recuerden, solamente es este documento para estas evidencias, dirigir el talento humano. Y las evidencias que debemos presentar son las que están acá, ¿cierto? Instructora Maricel, aparece con mi nombre, y son informe de perfiles de personal y la otra que es informe de criterios de talento humano. ¿Listo? Esas son las que debemos presentar. Según el cronograma de actividades, estas evidencias, uy, perdón, estas dos evidencias iniciaron ayer, 24 de marzo, y estarán disponibles hasta el 23 de abril. Recuerden que pues esta es una fecha que está establecida en el cronograma, pero por lo general se les da un tiempito más prudencial, pero la recomendación es que tenemos un mes, ¿cierto? Aproximadamente para poder desarrollarlas y pues el objetivo es que lo hagamos en estos tiempos que están definidos acá. Vamos a revisar la guía de aprendizaje que ustedes la pueden encontrar también en en la plataforma y en la guía ya nos describen cuáles son las evidencias o cuáles son los criterios que debemos cumplir para hacer estas dos evidencias. Nos habla de cuál es la competencia, de cuál es la actividad de aprendizaje, ¿cierto? Cuál es el material que debemos leer, acá nos lo reafirman. Y nos dice que la primera evidencia se llama informe de perfiles de personal y nos describen qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, el objetivo de este primer informe es que ustedes están trabajando con unas empresas, ¿cierto? Ustedes tienen ya como unas empresas determinadas o es lo que ustedes vienen desarrollando con los instructores técnicos. Entonces, la idea es que ustedes determinen cuáles son los cargos de esa empresa, ¿cierto? En la que ustedes están desarrollando como su actividad de proyecto y ustedes determinen cada perfil que hace parte de esos cargos, ¿sí? Entonces, bueno, tengo el jefe de logística, tengo el asistente, tengo el auxiliar, tengo el operario, bueno, no sé, supongamos que son 5, ¿cierto? Entonces, a cada uno de ellos le vamos a definir, como veíamos en el ejemplo, el nombre del cargo, ¿cierto? Si, departamento al cual pertenece, cuáles son las funciones y las responsabilidades de ese cargo, lo que él debe cumplir. Específicamente, lo más importante que debe contener es eso, las funciones, el nombre del cargo, obviamente, las funciones y las responsabilidades. Si queremos agregar dentro de ese perfil requisitos de estudio, hacerlo pues como más detallado, lo pueden hacer, pero lo más importante que sí o sí debe contener son las funciones y las responsabilidades de ese cargo y obviamente el nombre del cargo. ¿Listo? Ese es la primera evidencia que deben entregar. Se debe entregar en PDF, o sea, lo hacemos en Word, lo convertimos a PDF y se debe llamar informe escrito de perfiles de personal. ¿De qué área? Pues del departamento logístico, ¿cierto? No de toda la empresa, sino solamente del área logística, que es la que nos compete. ¿Nos queda clara esta primera evidencia? Es muy sencilla, no es nada complicada. Ok, bien, perfecto. La segunda evidencia que debemos presentar es otro informe también, pero en este informe lo que vamos a hacer es determinar cuáles son los criterios de evaluación de desempeño de esos cargos que determinamos en el anterior
en el anterior evidencia, ¿sí? Entonces, acá nos dice, por ejemplo, acá nos está diciendo, tenga en cuenta el informe de la evidencia anterior. Entonces yo dije, son 5 cargos, ¿cierto? Entonces hablemos del coordinador logístico, el jefe de logística. Eh, Según el perfil o las características que yo dije de lo que él iba a desempeñar, ¿qué criterios de evaluación considero que yo debo tener en cuenta cuando vaya a evaluar ese desempeño de esa persona o de ese cargo, ¿sí? Entonces, ¿qué indicadores me van a permitir a mí medir el desempeño de ese trabajador o de ese perfil o de ese cargo como tal? Entonces, esos indicadores prácticamente, ¿de dónde van a salir? De estas funciones y de estas responsabilidades del cargo que yo determiné. Entonces, si yo dije, miremos el ejemplo acá de la diapositiva, el último ejemplo, en donde dije que una de sus funciones es planificar, utilización de personal, controlar gastos, despachar productos en cantidad, calidad y tiempo solicitado. Entonces, un indicador, ¿cierto?, de criterio de evaluación puede ser planifica la utilización del personal, controla los gastos y los recursos de manera adecuada. Son como unas preguntitas o unos criterios que yo voy a tener en cuenta cuando yo lo vaya a evaluar. Entonces, tú sí haces eso, si estás cumpliendo con eso, si lo estás haciendo, y vamos a establecer como unos parámetros, ¿cierto? En esa evaluación. Pero lo que vamos a definir es como el indicador, ¿cierto? El criterio como tal de qué debo tener en cuenta para poder evaluar ese cargo y saber qué debo tener, como qué habilidades o qué cosas debo tener en cuenta. ¿Listo? Mire que acá nos dice que los indicadores deben evaluar la calidad, ¿cierto? La precisión del trabajo, la habilidad para cumplir en los tiempos establecidos, el trabajo en equipo que tenga, la capacidad de resolver situaciones que sean conflictivas o problemáticas. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos en un informe también escrito, hacemos en Word y lo convertimos en PDF, teniendo en cuenta los cargos que describimos en la evidencia anterior. ¿Listo? Y para cada cargo, pues van a ser unos criterios de evaluación diferentes. ¿Listo? Esta sería la segunda evidencia que debemos entregar. No sé si nos queda clara, si hay alguna pregunta, alguna duda frente a esta segunda evidencia. ¿Nos queda clara? Perfecto. Ok, Fran, muchas gracias por confirmar. Gracias, Carlos. Listo, chicos, pues gracias, Daniela. Hasta ahora, pues esta es la explicación, tanto de la temática como de las dos evidencias que debemos presentar. Recuerden, pues estoy disponible en plataforma, lo que necesiten, cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden contactar, revisar muy bien cuando les hago la retroalimentación de las evidencias. Si hay que hacer alguna corrección, yo les especifico bien ahí qué corrección hay que hacer o les hago la retroalimentación según la evidencia que se entregue. ¿Listo? Muchísimas gracias entonces por participar de esta sesión. Les deseo una feliz noche. Que Igualmente, descanse. doctora. Hasta luego, que descanse.